Bien, entonces vamos a continuar. Como les había dicho, lo que sigue es hablar del teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Y el teorema fundamental del cálculo pues tiene una primera forma, que es la siguiente. Vamos a escribirlo con el siguiente teorema, que de hecho es algo que ya usamos anteriormente. Primer teorema. Y lo que dice es lo siguiente. Si f es una función, continua en un intervalo AB, continua en AB cerrado, y f mayúscula es una antiderivada, de f minúscula, entonces tenemos lo siguiente, que es precisamente cómo está la integral definida con respecto a la antiderivada, que es la integral desde a hasta b de f de x por dx es igual precisamente a lo que comentábamos anteriormente, es igual a f de b menos f de a, y como lo habíamos comentado, esto se va a denotar como f de x, y aquí una línea vertical en la cual indicamos desde dónde y hasta dónde vamos a evaluar, que van a ser precisamente los índices de integración, los límites de integración. Bien, eso de ahí. Y pues vamos a colocar unos ejemplos de este teorema. Ejemplos. Entonces, como primer ejemplo, coloquemos la siguiente integral. Entonces, ¿cuánto sería la integral desde menos 2 hasta 1 de x al cubo por dx? ¿Cuánto nos daría esa integral? Entonces, esa integral va a ser igual a la integral de x al cubo, pues nosotros ya sabemos que es x al cuadrado sobre 4. Y ahora lo que sabemos es que aquí debemos colocar una línea vertical, ¿cierto? Y con esa línea pues vamos a indicar que vamos a trabajar ahora desde menos 2 hasta 1. ¿Listo? Como les comentaba anteriormente, aquí no es necesario colocar precisamente más c, ¿sí? Entonces aquí sería más, esto va a ser igual a, ¿cuánto me ha evaluado en 1? Evaluado en 1 me quedaría que es 1 a la 4 sobre 4. Menos, evaluado en menos 2. Entonces sería menos 2 a la 4 sobre 4. Quedaría eso de ahí. ¿Y esto quién va a ser? Esto es lo mismo que un cuarto menos 2 a la 4 es 16, ¿cierto? 16 cuartos. Y esto es lo mismo que menos 15 cuartos. Ya están, los denominadores son iguales, entonces solamente restamos pues los numeradores, ¿no? 1 menos 16 menos 15 cuartos. Listo. Primer ejemplo. Segundo, vamos a tomar lo siguiente. La integral desde 1 hasta 3 de x por dx. ¿Esto quién sería? Sería la antiderivada, sería x al cuadrado sobre 2. Y ahora lo que hacemos es, de nuevo, colocamos aquí una línea vertical que indica desde dónde y hasta dónde vamos a trabajar, que en este caso sería que vamos desde 1 hasta 3, sin colocar la constante de integración. ¿Y esto sería quién? Esto sería 3 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Que esto sería lo mismo que 9 medios menos 1 medio. Y eso nos daría que es 8 medios, que es lo mismo que
4. Bien. Entonces, eso tenemos ahí, ya sabemos, por lo menos en este caso, voy a colocar por aquí una gráfica. En este caso, la gráfica de esa función de f de x igual a x es una línea de inclinación de 45 grados, ¿cierto? Y si nosotros miramos esa línea, desde 1 hasta 3, desde 1 hasta 3, la gráfica de la función está toda por encima del eje x en ese intervalo. Entonces esto va a coincidir precisamente, esa integral que nosotros acabamos de hacer, coincide con el área, ¿cierto? Es algo que comentábamos ayer. Si nosotros tenemos, algo que comentábamos anteriormente, si nosotros tenemos que la función es positiva en el intervalo, entonces la integral definida va a coincidir precisamente con el área. Bien, y eso es lo que tenemos ahí, por lo menos en ese caso. Vamos a resolver otra integral. Entonces, sería la tercera, la integral, colocar desde menos 2 hasta 2 de 3x al cuadrado menos x más 1 por dx. Esa integral. ¿A qué va a ser igual? Entonces, vamos a colocar aquí cuánto nos da esa integral y luego miramos cuál sería la antiderivada de esa función y luego colocamos de dónde hasta dónde vamos a evaluar. Antiderivada de 3x al cuadrado, entonces eso sería x al cubo, ¿cierto? ¿Cuál sería la antiderivada de menos x? Entonces en este caso sería menos x al cuadrado sobre 2. ¿Y cuál es la antiderivada de más 1? Entonces sería más x. Eso me quedaría como antiderivada. Y esto lo vamos a evaluar desde dónde y hasta dónde. Esto sería desde menos 2 y hasta 2. Entonces aquí me va a quedar que esto es igual a ¿quién? Esto va a ser igual, a colocarlo por aquí por debajo mejor, va a ser igual a, entonces lo que vamos a hacer ahora es evaluar primero en 2 y luego le restamos evaluado en menos 2. Entonces sería 2 a la 3 menos 2 a la 2 sobre 2 más 2. Eso me da evaluado en 2. Menos evaluado en menos 2. Evaluado en menos 2 me quedaría menos 2 al cubo menos 2 al cuadrado sobre 2 menos 2. Me quedaría de esta manera. Y vamos a mirar cómo nos quedan las cuentas. Entonces, por aquí sería 8 menos 2 al cuadrado es 4, dividido entre 2 sería 2, 2 más 2, menos, aquí me quedaría menos 8, ¿sí? Y aquí me quedaría 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado es 4, sobre 2 es 2, entonces me quedaría de nuevo menos 2, y aquí menos 2. Entonces esto nos va a quedar, ¿qué es? Esta parte, en esta parte de acá, se cancelaría este 2 con este 2, y el primer paréntesis me quedaría solamente 8, menos. Del segundo paréntesis, ¿qué me queda? Todos son negativos, entonces me quedaría que esto es menos 8, 2, serían 10 y 2, 12. O sea que sería 8 menos menos 12, que esto me daría pues 20. Bien, listo. Siguiente. Tomar otro ejemplo. ¿Cuál sería la integral? Ahora vamos a tomarla con una trigonométrica de pi sextos, desde pi sextos ¿cuál sería la integral? Desde pi sextos
hasta pi de coseno de x por dx. Entonces ya sabemos que la antiderivada, una antiderivada de coseno de x es ¿quién? Es seno de x, ¿cierto? Entonces sería aquí seno de x y colocamos precisamente desde dónde y hasta dónde vamos a evaluar. Entonces que en este caso sería desde pi sextos hasta pi. Y entonces esto nos va a quedar que es igual a ¿quién? Nos quedaría que seno de pi menos seno de pi sextos. Seno de pi sextos. Seno de pi, ¿cuánto es? Seno de pi es 0 y seno de pi sextos es 1/2. Entonces esto nos queda que es igual a menos 1/2. Bien, nos queda precisamente eso de ahí. Bien, ahora pues vamos a hablar de la segunda forma del teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Para ello pues vamos a considerar lo siguiente. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a hacer una gráfica. Primero vamos a contar más o menos en qué va a consistir. Supongamos que tenemos una función que es positiva. Una función que es positiva, algo de esta forma. ¿Listo? Colocarle más curva. Algo de esta forma. Y vamos a suponer que vamos a hablar de la función desde aquí, desde un valor a. Desde ese valor a. Resulta que si esta es la función f, si esta es mi función f de x, yo puedo definir una función g que dependa de x de la siguiente manera. Sería la integral desde a hasta x de f de t por dt. Entonces, para que nos quede mejor, vamos a colocar aquí que esta no es f de x, sino que es f de t. Entonces este sería como mi eje t, este sería el eje t y este sería pues el eje y. Bien, entonces, ¿qué me va a indicar esto de acá? ¿Qué me va a indicar esta función nueva que estoy considerando? Esta función que yo estoy considerando, para el caso de la función que estoy trabajando aquí, como la dibujé, me va a considerar cuál es el valor del área. Si yo tomo por aquí un punto x, vamos por aquí, si yo fijo el x, g de x lo que me diría sería el valor del área que hay bajo la función entre el punto a y el punto x. Me diría cuál es el área de esta región. Entonces el área que hay acá, vamos a llamarla A. Esto sería como el área, pero dependería de x, ¿sí? Y esta área pues va a ser igual precisamente a g de x. ¿Bien? Entonces yo puedo definir esta función de acá, ¿sí? Nos queda ahí de esa forma, nos queda bien definida. Y la pregunta sería la siguiente. ¿Quién sería o qué pasaría con g' de x? Siempre que tenemos funciones, pues nos interesa conocer cuál sería pues su derivada para iniciar. Entonces la pregunta es esa: ¿cuánto me dará la derivada de esa función? ¿Listo? Y eso es lo que nos va, esa pregunta pues nos la va a resolver el teorema fundamental del cálculo en la forma derivada. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo en la siguiente, que este es precisamente nuestro teorema. Teorema fundamental del cálculo. Y lo que dice es lo siguiente. Vamos a suponer
sea f continua en un intervalo cerrado a b, una función de este estilo, y x cualquier valor en el intervalo. ¿Listo? Entonces definimos g de x igual a, como se las comentaba ahorita, a la integral desde a hasta x de f de t por dt es continua en el intervalo AB. Entonces eso es lo primero que me garantiza el teorema, que es continua y además es diferenciable en el abierto. Bien. Y además vamos a tener lo siguiente. Si yo derivo, vamos a colocarlo así, vamos a colocarlo como g' de x, que sería precisamente la derivada con respecto a x de ¿quién? De la integral desde a hasta x de f de t por dt. Si yo derivo esa integral así como está, que es precisamente lo que hay que tener en cuenta, es que inicia desde un valor constante a, ese a no importa qué valor sea, puede ser 0, un número positivo, un número negativo, no hay ningún problema desde que sea un número pues real, hasta x de f de t por dt. Eso nos va a dar igual a f de t, a f de x, perdón, f de x, ya quedaría evaluado en x. Eso precisamente es lo que nos dice el teorema de fundamental del cálculo. ¿Listo? Bien. No sé, yo creo que de esta parte siempre me gusta hacer la demostración y pues entonces voy a hacerla en el siguiente. Vamos a hacer la demostración de este teorema. La demostración. ¿Listo? Para la demostración entonces pues voy a usar precisamente la definición de derivadas, que sería lo siguiente. ¿Quién sería g' de x? G' de x, según la definición, es el límite cuando h tiende a 0 de la integral desde a hasta, voy a escribirlo mejor así, primero, de g de x más h menos g de x todo sobre h. Esa es la definición de derivada. ¿Listo? Ahora, ¿cómo me quedaría reescrito acá? Sería el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h, sería la integral desde a hasta x más h de f de t por dt menos la integral desde a hasta x de f de t por dt. Eso nos quedaría. Sobre precisamente h. ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de lo siguiente. Aquí vamos a usar precisamente las propiedades que tenemos de la integral definida, que es lo siguiente. La integral la primera integral yo la puedo escribir, esta primera integral, yo la puedo reescribir de la siguiente manera. Sería integral desde hasta x
de f de t por dt, más la integral desde x hasta x más h de f de t por dt. ¿Listo? Ustedes ya saben, esa es una de las propiedades que nombramos anteriormente. Menos la integral desde a hasta x de f de t por dt. Voy a ampliar aquí la línea que quedó corta. Sobre, precisamente, h. Y aquí nosotros podemos cancelar. Se nos cancelaría precisamente la primera integral con la segunda integral, que son pues de igual valor, ¿no? Bien, ¿y esto quién sería? Esto va a ser igual, continuamos por aquí, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la integral de x hasta x más h de f de x, de f de t, perdón, de f de t por dt sobre h. Bien, aquí vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que vamos a considerar sea f mayúscula de x una antiderivada de f de x. Es decir, que f' de x es igual a f de x. ¿Listo? Entonces, como es una antiderivada, por la definición, por precisamente el teorema anterior, nosotros tendríamos que esta integral definida sería igual a ¿quién? Esa integral definida va a ser igual, esta de acá, sería igual a f mayúscula evaluada en x más h, ¿cierto? Menos f minúscula, f mayúscula evaluada en x, todo sobre h. Y aquí, esto que nos queda acá, esto que nos quedó aquí, es precisamente la definición, de la derivada de f de x, de f mayúscula de x. Pero por como nosotros tomamos a esa f mayúscula, dijimos que era la antiderivada, esto quiere decir que nos va a dar precisamente nuestra función f minúscula de x. Y así concluye la demostración de este teorema. ¿Listo? Bien. Este teorema, de hecho, tiene una forma adicional, pues ahorita vamos a mirarla, en qué consiste. Por ahora, pues vamos a hacer unos ejemplos. Colocar por aquí. Ejemplos. Entonces, primero vamos a considerar cuánto me daría la derivada con respecto a x de la siguiente integral. La integral desde menos 2 hasta x de t al cubo por dt. ¿Cuánto me daría esa derivada? Entonces, según lo que acabamos de decir, lo que hay que revisar siempre, según el teorema, lo que hay que revisar, voy a volver al teorema, debemos revisar que inicie desde un valor constante, que vaya hasta x, y lo que vamos a hacer es colocar la misma función, solamente que ahora evaluada en x. Entonces vamos a revisar eso. ¿Va desde un valor constante? Sí, y va hasta x. Entonces nos va a quedar que esto es simplemente x al cubo. ¿Sí? Sencillo. Esta aquí, ¿quién sería la derivada con respecto a x? Colocarlo así. De la integral desde 1 hasta x de la raíz de t cuadrado más 1. De la raíz de t cuadrado más 1. Esto va a ser igual a ¿quién? Entonces lo mismo, revisamos que empiece un valor constante y vaya hasta x, ahí se cumple. Me faltó, perdón, voy a borrar por aquí, me faltó el dt.
multiplicar por dt. Ok. Y esto va a ser simplemente pues la raíz de x al cuadrado más 1. Eso nos queda. Bien. Ok, vamos a colocar lo siguiente. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo creen ustedes que nos quedaría la siguiente? Es un caso ya diferente. ¿Cómo quedaría la derivada con respecto a x de la siguiente? De la integral desde pi, que es una constante, hasta x, pero ya no x, sino x cuadrado, ¿sí? De coseno de t por dt. Entonces, por lo menos en este caso, ya no podemos reemplazar de una vez, porque pues sí empieza desde un valor constante pi, pero no hasta un valor, no hasta x. En este caso hasta x al cuadrado. Bien, entonces esto hace pues que cambie nuestra función. Entonces, de hecho, lo que podemos hacer es, de cierta forma, un cambio de variable, y esto podríamos decir que va a ser igual a lo siguiente. Nosotros podríamos considerarlo que esto va a ser igual a la derivada, vamos a derivar con respecto a u la siguiente función, la integral desde pi hasta u de coseno de t por dt. Y esto pues tendría que ser multiplicado por du de x. Esto es precisamente, ahorita vamos a colocarlo de hecho como un teorema para evitar hacer estos cambios de variables. Y esto nos va a quedar aquí en esta parte, la primera parte de acá, ahí sí podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces ahí nos quedaría que esto es igual a ¿quién? Esto es igual a coseno de u por la derivada de u con respecto a x. Entonces eso va a ser igual a ¿quién? A coseno de x al cuadrado multiplicado por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Es decir que esto nos va a dar igual a coseno de x al cuadrado por 2x. Bien, ya ahorita colocamos precisamente un teorema que nos ayude con esto. A ver, voy a colocar por aquí otro ejemplo, un ejemplo pues también diferente. ¿Cuál sería la derivada con respecto a x de esta función, de la integral desde 7, vamos a colocar, hasta x de t cuadrado menos 1 por dt? Voy a cambiarlo aquí para que sea diferente, colocarlo los límites diferentes. Vamos a colocar lo que va desde x hasta 7, esa función. Entonces, por lo menos en este caso, exacto. Aquí el inconveniente sería que no empieza desde un valor constante y va hasta x, sino que está al revés. Empieza desde x y va hasta 7. Pero nosotros podemos usar precisamente las propiedades que tenemos de la integral definida, y es que esto es igual a ¿qué? A menos la integral. Nosotros ya sabemos que si cambiamos el orden de los índices, me quedaría que es menos la integral desde 7 hasta x de t cuadrado menos 1 por dt. Y ya sabemos que ese menos, de hecho lo podemos sacar de la derivada, ¿no? Sería menos la derivada con respecto a x de la integral desde 7 hasta x de t cuadrado menos 1 por dt. Bien. ¿Y esto va a ser igual a quién? Entonces nos quedaría el menos, ¿cierto?
Y ahora sí podemos aplicar el teorema fundamental. Vamos desde una constante y hasta x de una integral. Entonces va a ser simplemente tomar la función y cambiar a t por x. Entonces me quedaría que esto es igual a menos x cuadrado menos 1. Menos multiplicado por x cuadrado menos 1. Bien, y eso sería precisamente lo que necesitábamos sobre el teorema fundamental del cálculo. Ahora nos faltaría hablar de una forma auxiliar del teorema, que sería para casos como los siguientes. ¿Qué pasaría? Vamos a colocarlo aquí. ¿Cuánto me va a dar en general la derivada con respecto a x de una integral que sea de la siguiente manera? Una integral que vaya de nuevo desde una constante hasta una función g de x de la integral de f de t por dt. Ahora me interesaría conocer eso. Esto a cuánto va a ser igual. ¿Listo? Eso es lo que queremos averiguar ahora. Pero eso pues vamos a aprenderlo. De eso vamos a hablar en el siguiente video.